Buenas tardes, bienvenidas una tarde más a los talleres de Mujeres para el Diálogo y la Educación y seguimos avanzando, ¿no? El taller de hoy, bueno, va dedicado a hombres y mujeres. Se llama ¿Por qué todos deberíamos ser feministas? Para la gente que tiene dudas, el concepto que hay que tener clarísimo en la mente es que, primero, feminismo no es lo contrario de machismo, porque feminismo es la lucha por la igualdad de oportunidades, mientras que el machismo sí es un tipo de opresión. Esto, con que os aprendáis esto para toda la vida ya es suficiente, ese concepto. Y cuando la gente os lo niegue y pues nada, le decís, ¿te vale bien el diccionario de la Real Academia? Y lo comprobáis ahí. Porque claro, es una palabra muy denostada y por eso hemos considerado desde Mujeres para el Diálogo y la Educación que era importantísimo el llamar la atención sobre esto y el hacer un taller exclusivo de este tema. Y para darnos el taller, ¿quién mejor que Martina Pendenza, que hoy está guapísima, que es, una mujer que está dedicándose en este momento a la igualdad de oportunidades e investigando todo lo que tenga que ver con la mujer, el autocuidado, etcétera, etcétera. Pues bienvenidas a todas, muchas gracias Martina y cuando quieras, adelante. Perfecto, gracias Giovanna. Hola a todas y bienvenidas hoy al taller sobre por qué deberíamos ser feministas. Como siempre voy a compartir la pantalla con vosotras. Aquí estamos. Perfecto. Ya sabéis si podéis silenciar el micrófono mejor para evitar ruidos. Somos poquitas hoy, así que sí que podemos generar más debate, pero como siempre vamos a dedicar una parte al final para las preguntas. Igualmente, ya sabéis que podéis escribir en el chat o simplemente tomar la palabra ya que hoy es posible hacerlo, que somos unas 15 personas. Como ya os comentaba Giovanna, actualmente estoy investigando en el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y en particular estoy cursando un certificado de profesionalidad para ser promotora de igualdad. Entonces, digamos que el pilar y la base con la que empecé el tema de feminismo es realmente una serie de temas que vamos a ver hoy, que serán unas pinceladas ya que tenemos una hora, pero que son, digamos, la base, el foco, la base con la que empezar para entender algunas definiciones para entender por qué todas deberíamos considerarnos feministas y también indagar e investigar un poco sobre los estereotipos y los roles que son relacionados con el género femenino y el género masculino. Al día de hoy vamos a ver en principio en línea general la historia de las mujeres para entender la evolución del feminismo. Y aquí vamos a ver la definición de algunas cuestiones como qué es el patriarcado, qué es el androcentrismo, para entender las desigualdades entre hombres y mujeres y cómo se han generado. Luego vamos a ver la definición de feminismo y como ya anticipó Giovanna, por qué el feminismo no es lo contrario que el machismo. Vamos a ver qué es el sistema de género y de sexo y cómo a través de este sistema se crean roles y estereotipos de género. Y vamos a ver algunos tipos de discriminaciones debido al sexo. Pues primero me gustaría empezar con una pregunta. ¿Qué es para ti el feminismo? Os voy a dejar unos segundos para pensarlo. Me gustaría que pudierais escribirlo o que simplemente podáis
compartirlo. Porque creo que es importante entender la idea que tenemos de qué es el feminismo. Lo asociamos con algo positivo, lo asociamos con algo negativo, es algo no queremos, del que no queremos hablar o no nos gusta definirnos como feministas o sí. Martina, mira, nos dice Maricruz, movimiento Sí. ideológico y activismo para la igualdad. Merche nos dice, un movimiento político y social que busca la liberación de la opresión que sufren las mujeres. Esas son Pues las dos sí. propuestas. Mira, Raquel nos dice, yo creo que es un movimiento social que busca la igualdad. Vale, sí, realmente cada una de estas definiciones es correcta. Y es importante, Maricruz dice, para mí etiquetarme como feminismo es complicado porque creo que tengo muchas creencias y conductas sexistas. Claro, es curioso el debate que se puede generar simplemente con una pregunta tan sencilla como ¿qué es para ti el feminismo y te consideras feminista? Ahora lo vamos a ver, me interesaba empezar con esta pregunta para ahora poder ver un poco la historia general que nos ha llevado al patriarcado y a las desigualdades y realmente volver a formular esta pregunta para ver si después de haber visto un poco, conocer un poco más de historia, si para nosotras cambia ese concepto de feminismo y después veremos todas aquellas creencias y conductas sexistas de las que habla Maricruz. Empezamos con un poco entendiendo en línea muy general cuál ha sido la evolución en la manera de vivir de las poblaciones y cómo hemos llegado a las desigualdades entre hombres y mujeres de manera muy genérica. En principio, pues las poblaciones eran más de tipo nómadas. Entonces, en ese momento no había una gran complejidad a nivel social y todo el mundo, mujeres y hombres, compartían tareas y espacios. Sí que es verdad que la mayoría de sociedades nómadas eran patriarcales, pero también había algunas que eran matriarcales. Pero el verdadero cambio sucede cuando las poblaciones, por lo general, pasan de ser de nómadas a asentarse. Allí, aparte la caza y el recolectar, se añade la agricultura y la ganadería. Eso lleva al nacimiento, al asentamiento, al nacimiento del concepto de propiedad. En ese momento sí que se crea una nueva organización a nivel social. Es aquí que la manera de vivir de las poblaciones cambia y la sociedad en sí cambia, porque por un lado se abren las vías comerciales y esto lleva a que los seres humanos empiezan a especializar su trabajo. Por lo tanto, se crea una dimensión privada y doméstica y una dimensión del espacio público, que está conectado con esas vías comerciales y con un entorno que se relaciona a la economía, a la política, y allí es donde las mujeres son identificadas con el espacio privado. Es aquí digamos que ocurre el cambio más importante que lleva a estas desigualdades. ¿Por qué? Porque la mujer empieza a tener un papel muy específico. Empieza a ocupar el ámbito doméstico, lo que quiere decir que no tiene acceso al espacio público y en este sentido tiene una pérdida de poder, una pérdida de su potencial. ¿Por qué? Porque no puede tomar las decisiones y en general no tiene acceso a tener la palabra, a tener, digamos, a decidir por sí misma. Y también hay una limitación en la forma de vivir la sexualidad, entendida como el sexo asociado con una función reproductiva. A la mujer se le asocia el rol de ser madre.
En este sentido, empieza el sistema patriarcal tal y como lo definen las feministas. Al principio, digamos que el feminismo enfoca mucho, hace mucho hincapié en el nacimiento del sistema patriarcal, entendido como una superioridad, una supuesta superioridad biológica del hombre hacia las mujeres. Esta superioridad se expresa a través de la economía, la política y todo el entorno social. ¿Qué crea? A través del sistema patriarcal se crean unas desigualdades, como hemos dicho, en los espacios debido a las divisiones entre espacio público y espacio privado, y por consiguiente también en una desigualdad de los trabajos. ¿Cuáles son los trabajos que más importan? Los trabajos de cara al espacio público. El trabajo de cara al espacio doméstico, que realmente es igualmente un trabajo, no viene considerado hasta el día de hoy, que sigue siendo el trabajo doméstico, trabajo no remunerado. También se crean jerarquías de poder y de autoridad. Estas jerarquías se traducen en una autoridad del hombre no solo en el espacio público, sino también en el espacio doméstico y familiar. Y también en general en el concepto que llamamos como androcentrismo, que es la visión del mundo desde una perspectiva masculina. ¿Por qué? Porque si las mujeres se cierran a un entorno doméstico y privado y los hombres deciden en el espacio público, pues allí claramente las decisiones a nivel económico, social y político serán tomadas obviamente desde un punto de vista masculino. ¿Por qué? Porque es el hombre a ocupar el espacio público. ¿En qué momento las mujeres despiertan y en qué momento las mujeres se dan cuenta de esta desigualdad? ¿En qué momento las mujeres pueden salir al espacio público? Pues estos momentos coinciden con grandes cambios de la sociedad, sobre todo relacionados, digamos que se ubican en el siglo XVIII, con dos grandes eventos. El primero es la Revolución Francesa. Aquí digamos que las mujeres, debido a los grandes cambios de la sociedad, a los valores que se quieren impulsar de libertad, de fraternidad, de posibilidad, digamos, de ser iguales. Allí también las mujeres piden este impulso a la igualdad y participan en la revolución activamente, aunque después vuelven a tener el rol de antes. Después de la revolución ya este cambio para las mujeres no se produce. Y otro momento muy importante del siglo XVIII que marca el principio del feminismo con la Revolución Francesa, junto a la Revolución Francesa, es la Revolución Industrial. En este momento es un momento muy importante para las mujeres para poder acceder al ámbito laboral debido a unas necesidades de la economía. Aquí sí que es verdad que las mujeres pueden acceder al ámbito laboral, pero como mano de obra barata. Y aquí será, digamos, el principio de las desigualdades del hombre y las mujeres a nivel laboral, y lo que hoy se traduce, luego lo veremos con la brecha salarial, el techo de cristal, el suelo pegajoso, una serie de desigualdades a nivel laboral entre el hombre y la mujer. Y nació, digamos, de alguna manera la revolución industrial es un despertar de las mujeres hacia el ámbito laboral, pero también el principio de estas desigualdades. Es importante nombrar estos dos eventos porque, como he mencionado, son el principio del nacimiento del feminismo, que luego se desarrollará en tres olas. Estas tres olas coinciden con momentos distintos de lucha, en las que las mujeres luchan para obtener distintos derechos que no tienen. En la primera ola
coincide con el siglo XVIII, las mujeres luchan para derechos civiles. Son esos derechos a la educación, derecho al trabajo, derechos matrimoniales y de los hijos. Y por ejemplo, una referente muy importante de esta época es Olympe de Gouges. Ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791 y será, digamos, una de las mayores impulsoras para la lucha de estos derechos. La segunda ola es importante para la lucha de los derechos políticos, sobre todo relacionados con el derecho al voto. Aquí encontramos las sufragistas, cuyas referentes, por ejemplo, son Emmeline Pankhurst en Inglaterra, y en Estados Unidos Elizabeth Cady Stanton, y en general todas las mujeres que han formado parte de la declaración del Seneca Falls. Y en la tercera ola vemos la lucha para los derechos sociales. Y aquí, por ejemplo, son todas las luchas en referencia a la vivienda, al trabajo, a la reproducción, el tema del aborto. Y una de las referentes más importantes es Kate Millett, con su obra de la política sexual. En esta época nace el término de feminismo radical, que no quiere expresar nada que sea extremista, sino que es un movimiento que quiere ir a la raíz de las desigualdades entre hombres y mujeres. Después de esto, os vuelvo a hacer la pregunta ¿qué es el feminismo? Porque creo que después de entender un poquitín, aunque sea, ¿no? Estos 10-15 minutos que hemos visto este proceso, ¿no? de la construcción de las desigualdades entre hombres y mujeres, el androcentrismo en esta visión del mundo dirigida por los hombres y estas, digamos, desigualdades sistemáticas, yo creo que adquiere aún más importancia el papel del feminismo y de todas esas mujeres, todas esas referentes a las que tenemos que agradecer, porque gracias a ellas tenemos los derechos que tenemos hoy en día, que no han sido derechos naturales, sino que las mujeres han tenido que luchar por ellos y nosotras al día de hoy. En ese sentido, me gustaría aquí añadir algunas definiciones más con respecto a las que ya habéis dicho que es el feminismo. Pues como ya habéis mencionado, es un movimiento social y político que defiende la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. También es una teoría de la justicia que trabaja para conseguir que todos los seres humanos sean lo que quieren ser, sin depender del sexo con el que hayan nacido. También es una forma de vivir a nivel individual y también de luchar a nivel colectivo. Y es un cuestionamiento del orden establecido. Y también tomar conciencia, como ya habéis dicho, de la discriminación que han sufrido y que sufren las mujeres y cómo eso se puede cambiar. Según el diccionario ideológico feminista, el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, como hemos visto a través de esos eventos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, también la Ilustración, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano. Y es la toma de la conciencia de esta opresión, dominación y explotación que han sido y son objeto por parte del colectivo de varones en seno del patriarcado, bajo sus distintas fases históricas, la cual las mueve a la acción con el fin de la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquella requiera. Me parece esta como una definición muy completa que resume
lo que hemos estado diciendo al principio del taller. Y aquí, después de definir qué es el feminismo, creo que es muy importante entender por qué el feminismo no es lo contrario del machismo y también como de alguna manera tomar conciencia de lo que es el feminismo para cada una de nosotras y también de cómo muchas veces los medios de comunicación desafortunadamente tergiversan, ¿no? Cambian algunas definiciones, cambian algunos conceptos y nos dan una idea equivocada de algunos movimientos y del general de algunos conceptos, como en este caso. Y hemos visto que el feminismo es un movimiento que lucha por la igualdad efectiva entre los hombres y mujeres, pero el machismo, como decía Giovanna, es una forma de opresión. Entonces, si definimos el machismo como una discriminación, una forma de opresión basada en la creencia que los hombres son superiores a las mujeres, ya entendemos de por sí que el machismo no puede ser el contrario que el feminismo, porque son dos conceptos completamente distintos. Sería como decir, si fuera lo contrario, el feminismo debería ser una discriminación de las mujeres hacia los hombres, y no es el caso, es todo... No es lo que queremos. Y más allá de esto, el machismo tiene manifestaciones todos los días en múltiples contextos, con cualquier acto, palabra, manifestación de poderío masculino en un momento determinado, con cualquier actitud de prepotencia de hombres hacia las mujeres, y en general con cualquier tipo de expresión, de chiste, de descalificación, de observación, de comentario que sea ofensivo o vulgar hacia la mujer. No sé si os vienen algunos ejemplos que queráis compartir de manifestaciones de machismo para tener digamos, clarísimo que no se puede comparar de ninguna manera con lo contrario al feminismo. Algo que queráis compartir. Nada. Bueno, a mí se me ocurre, por participar, el típico piropo desagradable, ¿no? La mujer a la cama y a la cocina, y no todas, cuando estás conduciendo también, ¿no? Siempre es algo así. Y bueno, ahora poco a poco, gracias a Dios, parece que la gente se va educando, ¿no? Incluso antes la gente llegaba a un bar y decía, le he pegado una paliza a mi mujer, y todos, ¡hala, qué machote! Y tal. Ahora dices eso y te dejan de lado en el bar. Gracias a Dios vamos evolucionando, pero el camino todavía es muy largo. Es largo. Sí, es verdad lo que dices, Joanna, ¿no? Todos estos estereotipos y también, ¿no? Todos estos comentarios que se hacen pasar por piropos, pero que realmente no lo son, no se pueden definir como piropos, porque realmente en ningún momento, ¿no? Muchas veces las mujeres lo vemos como tal, como algo positivo. Y aquí Merche, por ejemplo, dice, la frase de la mujer tenía que ser, claro, estas formas muchas veces son aceptadas por la sociedad, los refranes, claro, sí. Está bien detectarlos, ¿no? Para darnos cuenta de ello. Y también muchas manifestaciones machistas para denunciarlas, para darnos cuenta de ellas. Ahora vamos a ver en qué se basa el sistema de género y sexo, y
¿Qué quiero, digamos, qué quiero decir con esto? ¿Qué son los sistemas de género-sexo? Pues realmente digamos, son todas aquellas características biológicas de las personas que se traducen en desigualdades sociales. Para entenderlo mejor, vamos a analizar la definición de sexo y la definición de género. Por un lado, definimos como sexo el conjunto de características bioanatómicas de los aparatos genitales y los caracteres sexuales secundarios que diferencian los cuerpos de las mujeres y de los hombres. Entonces son esas características biológicas y genitales con las que nacemos. Por el otro lado, el género es el conjunto de normas, obligaciones, comportamientos y pensamientos que son asignados a hombres y mujeres en función de su sexo. De aquí, con estos dos conceptos de sexo y género, se construye realmente la sociedad basada en estos sistemas de sexo y género, que es. Realmente son los conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales que elaboramos como sociedad a partir de las diferencias sexuales. Es algo con el que realmente nacemos y que es impulsado por agentes, los que llamamos agentes socializadores, que son nuestra familia, la educación que tenemos, la sociedad, nuestros iguales, nuestro entorno, puede ser los medios de comunicación. En general, todos los estímulos que recibimos desde el momento en el que, el minuto 1 en el que nacemos, nos meten en una caja de creencias relacionadas con nuestro sexo. Todos estos sistemas, los sistemas de sexo y género, lo que hacen es crear roles y estereotipos de género. ¿Qué son los roles y los estereotipos de género? Si en algún momento queréis algún tipo de aclaración, pues decirme sin problema. Por un lado, los roles de género son todas aquellas tareas y funciones que se asignan a cada género debido, como hemos dicho, a creencias y estereotipos. Estos tipos de roles se transmiten de generación en generación y son distintas según las culturas y según las épocas. Estos roles no son biológicos, sino que son construcciones sociales y que crean divisiones sexuales de todos los ámbitos de vida, del doméstico al laboral, y en este contexto, por ejemplo, algunos roles que se atribuyen, que se asocian a las mujeres son, por ejemplo, el rol de madre, y de allí el rol de cuidadora, y de allí todas las tareas y funciones relacionadas con ese rol, que es el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de las personas mayores. Esto es, por ejemplo, un ejemplo de rol de género. Por el otro lado, los estereotipos de género son todas aquellas imágenes mentales que son realmente muy simplificadas porque son estereotipos que tenemos acerca de cómo una persona debe pensar, actuar, comportarse debido a su género. En este sentido, los estereotipos se basan en mitos, hábitos, rasgos físicos y psíquicos que se determinan como apropiados o inapropiados para mujeres y para hombres según el género. Algunos rasgos físicos o psíquicos, por ejemplo, de las mujeres, rasgo físico pueden ser todo aquello relacionado con la perfección que tiene que tener la mujer,
todo aquello relacionado con el cuerpo que tiene que tener la mujer, que esto también ha cambiado a lo largo de los siglos. Antes eran como mujeres más redondas, en los años 90 eran mujeres muy delgadas. Ahora sí que se está promocionando un modelo más diverso de mujeres, se está impulsando de alguna manera la diversificación. A nivel de rasgos psíquicos, pues que la mujer es más débil, más dócil, más pasiva, los hombres son más fuertotes, más machotes, y claro, todo lo que está relacionado con fuerza a nivel físico y a nivel psíquico de la mujer, pues a veces se determina como rasgo inapropiado de la mujer, ¿no? Aquí voy a daros algunos falsos estereotipos de género y me gustaría saber si estáis de acuerdo y si queréis añadir alguno más. Pues, por ejemplo, un falso estereotipo de género es que los hombres no lloran y que las mujeres sí que lloran porque son más cálidas y más sensibles. Que los niños, por ejemplo, son más activos, más igual violentos, son más bruscos, y que las niñas son más pasivas y reflexivas. Que las mujeres no saben negociar a nivel laboral porque no son tan competitivas como los hombres, que en general suelen tener más éxito. Entonces, me gustaría saber si podéis añadir, si queréis añadir otros falsos estereotipos de género que, aunque sabiendo que son estereotipos, sí que es verdad que a veces nos influyen, nos influencian en la manera de vivir y muchas veces también en la posibilidad de acceder a ciertos roles a nivel laboral, hacer ciertas experiencias o en general poder expresarnos como queramos o sintamos. Mira, Martina, Maricruz nos dice que uno puede ser que las niñas hablan antes que los niños y ellos caminan antes que las niñas. Claro, un poco la idea que los niños como que van más hacia la acción, son más prácticos. Aquí, por ejemplo, me viene esto de correr como una niña, que no sé si habéis visto que hubo si queréis buscarlo, podéis poner en YouTube, hay un vídeo muy interesante de un estudio que se hizo de cómo es correr como una niña, y se entrevistan a niñas y a mujeres adultas y se ve como las mujeres adultas sí que tienen interiorizado, porque muchas veces lo interiorizamos sin darnos cuenta, tienen interiorizado que correr como una mujer es correr como más lenta, más mirándose y tal, mientras que una niña, al decirle corre como una niña, corre normalmente, vamos, y allí es un estudio súper curioso de cómo realmente esos estereotipos que son creencias pueden afectarnos en la vida de todos los días. También Merche dice, un estereotipo puede ser que las mujeres están más capacitadas por las tareas de cuidados. Claro, la idea de que nacemos con este cuidado, ¿no? Nacemos por esta tendencia, ¿no?, natural a querer ser madres, a cuidar, pero realmente la verdad es que nos lo inculcan desde que nacemos. Por ejemplo, empezando con todos los regalos que una niña recibe al nacer, ¿no? Todos esos muñecos que les tienes que dar de comer, de tal, que están enfermos, todas estas cocinitas, estas son todas, es lo que decía de los agentes socializadores, que lo que hacen es realmente impulsar y estas creencias y que nosotras nos la creamos. Emma dice que una mujer fuerte no es femenina. Claro, esto que decía de los estereotipos a nivel de rasgos físicos y psíquicos. Y también que una mujer que es más musculosa, que tiene más músculos, que es más fuerte, pues muchas veces es discriminada por el hecho de tener ciertos rasgos físicos. Y Gemma dice que es un estudio, sí,
hay, por un lado, sí, es un estudio que podéis encontrar en internet, y la marca Always sí que hace cosas interesantes desde este punto de vista, si queréis ver otros vídeos. Y esto sería un poco cómo se manifiestan estos estereotipos y las repercusiones que tienen. Y ahora vamos a ver algunos tipos de discriminación por razón de sexo. Y me gustaría hacer hincapié en las discriminaciones que sufren las mujeres al día de hoy. Por eso la pregunta es, ¿en qué momento estamos las mujeres al día de hoy? Pues por un lado es importante mencionar que sí que al día de hoy nos hemos incorporado al espacio público. Ya no era como vimos al principio, que las mujeres a la hora de la división de los espacios, sí que es verdad que participaron de manera sustancial, sí, en prevalencia en los espacios domésticos. En este momento sí que hay la incorporación de la mujer en el espacio público y en el mundo del trabajo. El problema es que al día de hoy sufre muchas veces la doble carga de ir a trabajar y también seguir con el espacio doméstico, seguir con todas aquellas tareas relacionadas con el cuidado, seguir con las tareas de la casa, seguir con el cuidado total de los hijos. Y si no, digamos, aunque haya división de tareas, muchas veces la mujer sigue teniendo la carga mental de muchas situaciones relacionadas con el crecimiento, ¿no? Y el día a día de los hijos, que es, por ejemplo, en qué escuela pueden ir, le faltan estos pantalones, tiene que hacer la revisión al dentista, que parecen cosas que realmente no se dividen muchas veces entre hombres y mujeres, y la mujer tiene esa carga a nivel mental. Y también aquí estaría todo lo relacionado con el tema de corresponsabilidad dentro de la casa. La corresponsabilidad es todas aquellas tareas que se dividen dentro de la familia entre el núcleo familiar, que es la mujer, el marido y los hijos. Sería el poder compartir realmente todas las tareas de manera igual. También, aunque la mujer se haya incorporado en el mundo laboral, sí que hay ejemplos de brecha salarial, sobre todo, aunque a nivel legal no se pueda pagar de manera distinta un hombre y una mujer, pero sí que es verdad que la brecha salarial se traduce muchas veces en en teoría, igual salario, pero en el caso de los hombres hay, por ejemplo, plus, bonus y cosas así que realmente crean una brecha salarial, una diferencia de salarios. También hay todos aquellos trabajos relacionados que han sido feminizados y que suelen ser trabajos menos remunerados. Y lo hemos visto ahora con el COVID. Todos los trabajos, por ejemplo, de cuidadoras, de cajeras en el supermercado, de limpiadoras de hogares, todo el ámbito de enfermería, todo el ámbito médico. Hay muchísimos trabajos que están relacionados con el ámbito del cuidado y que en general están más relacionados con las mujeres y que se pagan menos.
Y también a nivel laboral vemos el ejemplo del techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es una barrera invisible que no permite a la mujer de ascender en ámbito laboral, en ocupar, por ejemplo, puestos directivos. Y en este sentido, algunas causas pues, pueden ser, por ejemplo, problemas a la hora de la conciliación, problemas a la hora de estar embarazadas, que muchas mujeres no pueden, se le niega el acceso a ciertos puestos porque se pueden quedar embarazadas, o al momento del embarazo tienen problemas, o al momento de volverse a incorporar. Y en general, el hecho de tener una familia, unos hijos y tener esa carga de todo el cuidado, pues muchas veces no les permite avanzar en puestos de responsabilidad y puestos directivos. También vemos que es algo que hoy en día está cada vez más presente, la imagen de la mujer estereotipada y cosificada en los medios de comunicación, tanto en la publicidad, en la televisión, en cualquier medio de comunicación, en la radio, que se perpetúa un ideal de mujer que no es real. Esto crea muchos problemas a nivel de autoestima, muchos problemas a la hora de la mujer de aceptar su cuerpo, de cuidarse desde una manera, digamos, un amor hacia su cuerpo y no una obligación de tener que ser perfecta, tener que ser delgada, hacer miles de dietas. Y aquí, claro, a nivel de medios de comunicación, de publicidad y en general del sistema capitalista hay toda hay un marketing de los productos de cuidado de las mujeres, de dinero que se genera a través de esta imagen estereotipada de la mujer. Vemos también los límites que se producen entre los deseos de la mujer, lo que realmente la mujer quiere en su vida y lo que la sociedad espera de ellas. Aquí se crea como una serie de interrogantes sobre la identidad que quieren tener las mujeres, el autoconcepto que tienen de ellas, sus sueños, que muchas veces contrastan con los deseos de la sociedad, lo que la sociedad espera de ellas, esta necesidad de que las mujeres tengan que cuidar del hogar, ser buenas madres y también trabajar, hacerlo bien, tener puestos de responsabilidad en el ámbito laboral, ser madres, ahí el tema del embarazo de la mujer, de ser madre, es un rol todavía como muy presente como rol de género. Y por último vemos, último pero no por importancia, todo lo contrario, la violencia física y psicológica que se ejerce hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, que es denominado violencia de género. Y todo lo que conlleva esa violencia de género, que tiene múltiples manifestaciones. Podríamos mencionar también algunos países en la mutilación genital femenina, el tema de la prostitución, el tema de la trata. Esos son problemas y discriminaciones que están relacionados con la mujer por el solo hecho de ser mujer, en razón de su sexo. Y aquí me gustaría, después de todo esto que hemos visto, ver con vosotras y entender, después de lo que hemos hablado, por qué es importante conocer esa historia, la historia de las mujeres, ser conscientes de estas desigualdades entre hombres y mujeres, y por qué es tan importante para las mujeres ser feministas y para los hombres también. Hoy hablo para las mujeres porque somos todas mujeres hoy en este taller.
Pues primero, detectar todos aquellos patrones y creencias que no nos gustan, todas aquellas creencias sexistas y machistas que no nos permiten ser como queramos ser, que no nos permiten a veces tener sororidad con otras mujeres, que no nos permiten a veces atrevernos en algunas circunstancias personales y profesionales. En segundo lugar, poder ser agradecidas por todo lo que han hecho las mujeres en la historia para que nosotras al día de hoy tengamos ciertos derechos que han sido naturales en los hombres y no lo han sido por las mujeres. Este agradecimiento también es importante para entender que tenemos que seguir luchando, que estos derechos han sido adquiridos con mucho esfuerzo y mucha fatiga y que todavía nos quedan derechos por adquirir. Y también el hecho de tener referentes femeninos es importante no solo para ese agradecimiento del que os hablaba, sino también para tener referentes mujeres que nos impulsen a la acción, a esos sueños que queremos alcanzar, que igual a veces no nos atrevemos, a trabajar esas creencias que a veces nos ha visto como más débiles o que no podíamos, ¿no?, alcanzar ciertos objetivos, que sí, teniendo estos referentes femeninos que nos puedan impulsar a trabajar en lo que queremos de verdad, y también poder de alguna manera compartir estos referentes con otras mujeres, compartirlos y enseñar estos referentes a las nuevas generaciones, para que sí, las nuevas generaciones puedan crecer no solo con referentes masculinos, sino con referentes femeninos. Hoy hemos visto algunos de ellos, referentes femeninos muy potentes. Y por último, que todo esto pueda llevarnos al empoderamiento. Realmente el empoderamiento lo veo como esta capacidad de encontrar el potencial que existe en cada una de nosotras, el poder que tenemos y que a veces se esconde debido a estas creencias, a esos estereotipos, a estos roles de género que son impuestos. Entonces, podernos realmente empoderar gracias a la historia, gracias a los referentes femeninos, gracias al trabajo que vamos a hacer cada una consigo misma, y también gracias a la presencia de otras mujeres que están haciendo el mismo camino, gracias a otras asociaciones como Mujeres para el Diálogo y la Educación, por ejemplo, y todas estas maneras de poder colaborar juntas entre mujeres y también con hombres que quieran impulsar otro tipo de masculinidad, una nueva masculinidad, y que podamos juntos construir una sociedad feminista. Espero que os haya gustado el taller. Aquí os dejo algunas recomendaciones de libros, por ejemplo, Feminismo para principiantes, que es un libro muy completo de Nuria Varela, que digamos que pasa por el feminismo en España, las horas del feminismo, la definición de feminismo, de estereotipos a nivel de belleza, nueva masculinidad, estereotipos, está completo. Todas deberían ser feministas, también es un libro más cortito, muy claro. Mujeres malqueridas, que tienen que ver con el amor romántico y muchas veces
qué daño nos hace el amor romántico a las mujeres y en ciertos tipos de relaciones tóxicas. Y a nivel de documentales y películas, que como está pasando es un documental muy sencillo y digamos que va un poco sobre la línea de feminismos para principiantes, y es un documental que dura alrededor de 1 hora y media para todas aquellas personas que quieran acercarse al feminismo. Period, End of Sentence es un documental muy bonito que habla sobre el tabú de la menstruación en la India y sobre el invento de las compresas, cómo crear, digamos, compresas de algodón allí en la India. Las que faltaban, que trata sobre las mujeres en la industria musical, y la película Sufragistas, que trata de lo que hemos visto de la segunda ola del feminismo, de la lucha para el derecho al voto en Inglaterra. Luego, si queréis, os puedo dar, bueno, aquí he resumido un poco las recomendaciones, pero tengo más, así que bueno, si tenéis alguna en especial, pues ya me podéis escribir o me comentáis. Os dejo con una frase: si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo, de Jessica Valenti. Y con esto ya cerramos. Muchísimas gracias. Aquí os dejo mis contactos, los contactos de Mujeres para el Diálogo de Educación, y ya sabéis, si tenéis preguntas, pues aquí estoy. Muchas gracias. Bueno, mientras vienen las preguntas, yo quería felicitarte porque, bueno, has dicho un montón de cosas súper importantes en muy poco tiempo. Y también quería hacer 2 o 3 reflexiones. La primera es que, bueno, hoy en día las mujeres seguimos educando en el machismo. Entonces, esto nos lo tenemos que revisar nosotras mismas, ¿no? Quizá por no tener conflictos, quizá por lo que sea, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo. Y si no podemos solas, pues hay que unirnos, como decías tú, con otras asociaciones. También quería llamar la atención sobre lo que has dicho de profesiones de mujeres que cobran menos. Pero no solo la tragedia está ahí, sino que profesiones que han sido masculinas habitualmente, como los médicos, en cuanto se han empezado a feminizar, les han rebajado el sueldo. Entonces, bueno, ojo con ello. Y hay que saber negociar y hay que saber, bueno, pues pedir lo que uno vale y darse su propio valor. Eso es muy, muy importante, y aquí hacemos, dentro de poco haremos también un taller de cómo negociar, ¿no? También me gustaría comentar el tema de los medios de comunicación. En España se menciona a las mujeres un 29% en los medios de comunicación, y de ese 29% casi siempre es porque la han matado, porque la han secuestrado, porque la han pegado, porque todo malo. Todo malo. No viene nadie a decirte que la presidenta de Google es una mujer, la presidenta de Rastreator, la presidenta, etcétera, etcétera. Yo invitaría a nuestras oyentes que por favor busquen las 5 o 10 empresas más importantes de tecnología, por ejemplo IBM, etcétera, etcétera, y todo son mujeres. Entonces, eso no sale en la prensa, con lo cual, bueno, y también les invitaría a hacer otro ejercicio. Si tienen acceso a comprar un periódico o a ver un periódico de páginas rosas, que suelen ser de economía como Expansión, que busquen las 3 primeras páginas, siempre sale un hombre gordo y calvo, y nunca salen mujeres. Esto es indecente. Bien. También quería comentar que, bueno, esto es a nivel de la moda, que yo creo que muchos hombres
que han creado la moda son torturadores de mujeres, porque el que ha inventado el zapato estilete ese, que te desvía la columna, que te destroza el cuerpo entero, eso es un sádico. Y nosotras no tenemos por qué seguir con la columna destrozada, con juanetes, con todo eso. Entonces hay que también reflexionar sobre eso. Y por último, comentar que, así preguntaros a todas, tú has dicho que estamos en 3 olas y yo me pregunto, ¿estaremos ahora en la 4ª ola que haya empezado en 2018? Y ahí lo dejo. Probablemente, sí, claro. También hay una 4ª ola que es más relacionada con todo el ámbito de la tecnología, también la diversidad sexual. Ahí, claro, hay algunos que lo mencionan, otros que no, pero sí, es indudable que estamos entrando, que hemos entrado en una 4ª ola. Sí, sí. Muy bien. Pues no sé si hay preguntas, Bea. No hay ninguna pregunta, pero sí traslado a Martina, bueno, y a ti, Giovanna, las dos, que nos dice Raquel Castillo. Enhorabuena, Martina, porque es difícil abordar tantas cosas como has hecho esta tarde de una forma tan sucinta, pero a la vez interesante. Creo que el tema da para muchos otros talleres y animo a Giovanna a que los trate en el futuro. Gracias. Pilic nos dice gracias a Martina por todos los cursos que ha dado. Cada uno me ha encantado más y a vosotros por todo lo que hicisteis en esta pandemia. Pues nosotras también os transmitimos nuestro agradecimiento y alegría por contar con todas vosotras. Sí, sí. Recordaros que mañana tenemos un taller muy interesante que es cómo afrontar la frustración y el perdón. Esto es uno de los temas que siempre las mujeres se sienten culpables, ¿no? El tema del perdón, ay, pues será mi culpa, no he atendido a los niños, no sé qué, no he ido a ver a mi madre, no sé cuántos. Bueno, pues llega un momento que eso hay que superarlo. Hay que superarlo por los estereotipos que nos han dicho durante mucho tiempo. Y mañana tendremos a una psicóloga y presidenta de una asociación de psicoanálisis que nos va a ayudar a afrontar tanto la frustración como el perdón. Y luego, pasado mañana, el jueves, tendremos para las que tenéis algún negocio, un Facebook para negocios, que también nos lo había pedido alguna de vosotras. Y entonces, bueno, pues lo hemos preparado y lo hemos programado para el jueves y bueno, si tenéis un negocio, ya venir con las ideas para poder sacar el mayor partido posible. Bien, pues nada más. Muchísimas gracias a todas por participar y muchas gracias, Martina, muchas gracias, Bea, y hasta mañana. Hasta mañana.